En la remota aldea de Eria, ubicada entre los imponentes picos de las montañas de Andrómeda, un humano llamado Killian vivía como un paria entre los habitantes alienígenas con su largo cabello castaño despeinado y su barba cuidadosamente recortada. Killian se destacaba como un pulgar dolorido en medio de los toscos y corpulentos alienígenas que poblaban la aldea. Los alienígenas conocidos como Kerens eran una raza guerrera que se enorgullecía de su inmensa fuerza física en la destreza del combate en comparación con sus enormes cuerpos y músculos ondulantes. Killian parecía escuálido y débil, lo que le valió la burla y la mofa de los aldeanos carianos. Miren al insignificante humano que mirarían. Mientras Killian pasaba con la cabeza en alto a pesar de sus burlas, ni siquiera podía levantar a un bebé cariano y mucho menos empuñar un arma en batalla. Killian ignoró sus insultos y se centró en su trabajo como herrero de la aldea. Aunque las Kerens lo despreciaban, no podían negar su habilidad para fabricar armas y herramientas. Las creaciones de Killian eran buscadas incluso por los guerreros carianos más elitistas, aquellos a quienes nunca admitirían abiertamente. Mientras Killian trabajaba duro en su forja martillando una brillante pieza de metal para darle forma, un grupo de jóvenes carianos irrumpió en su taller liderados por el hijo del jefe de la aldea. Col se burló, sus ojos amarillos brillando con malicia. Si no es el humano débil jugando con sus pequeños juguetes. Killian dejó su martillo y se giró para encarar a los intrusos. Sus ojos azules se entrecerraron. ¿Qué quieres, Kroll?, preguntó con voz tranquila pero firme Kolzad para adelante, así que con su enorme cuerpo elevándose sobre Killian. Quiero que sepas tu lugar, humano, gruñó. Puedes pensar que eres algo especial con tu elegante trabajo en metal, pero nunca serás uno de nosotros, no eres más que un forastero patético. Killian sostuvo la mirada de Kroll sin pestañear. No necesito ser uno de ustedes, respondió de manera uniforme. Sé quién soy y estoy orgulloso de ello. El rostro de Kroll se contorsionó de rabia y arremetió. Con su puño carnoso conectando con la mandíbula de Killian, el humano se tambaleó hacia atrás saboreando la sangre en su boca, pero él se negó a caer. Pagarás por tu insolencia, gruñó Cru humano avanzando hacia Killian con sus compinches y dedo del pie, pero antes de que pudieran atacar de nuevo una voz profunda y retumbante resonó por el taller lo suficiente como para que los Krans se congelaran girándose para ver al jefe de la aldea Grognek de pie en la puerta, sus enormes brazos cruzados sobre su pecho. Cru, ¿qué significa esto?, exigió gruñido, sus ojos brillando de ira. Kroll se encogió, su bravuconería se evaporó ante la furia de su padre. Solo le estaba dando una lección al humano. Padre, murmuró evitando la mirada de Grognak. Gruñido avanzó cerniéndose sobre su hijo. No volverás a poner una mano sobre Killian, ordenó. Puede que sea humano, pero es un miembro valioso de nuestra comunidad. Sus habilidades son incomparables y lo necesitamos. El rostro de Kroll ardió de humillación, pero asintió hoscamente. Sí, padre, murmuró antes de escabullirse del taller con sus compañeros de dedo del pie. Grognak se giró hacia Killian, su expresión se suavizó. ¿Estás bien, mi amigo?, preguntó colocando una mano enorme en el hombro del humano. Killian asintió limpiándose la sangre de su labio partido. Estoy bien, jefe, le aseguró al líder Karjan. Gracias por intervenir. Grognak suspiró profundamente. Me disculpo por el comportamiento de mi hijo, dijo que tiene mucho que aprender sobre respeto y honor. Killian logró esbozar una pequeña sonrisa. No te preocupes, jefe, respondió, ya estoy acostumbrado. Grognak negó con la cabeza. No deberías tener que estarlo, dijo gravemente. Eres un hombre valiente y habilidoso. Killian, nunca olvides eso. Con esas palabras el jefe se dio la vuelta y salió del taller dejando a Killian solo con sus pensamientos mientras reanudaba su trabajo. El humano no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. Sabía que el odio de Kroll por él era profundo y temía que este incidente fuera solo el comienzo de algo mucho peor por venir. Poco sabía Killian que su vida estaba a punto de cambiar para siempre y que su verdadero destino estaba mucho más allá de los confines de la pequeña aldea que llamaba hogar. A medida que pasaban los días, Killian no podía evitar la sensación de que Kroll estaba tramando algo siniestro. El uso Karjan, el odio hacia el humano parecía crecer con cada momento que pasaba. Sus ojos ardían con una intensidad malévola cada vez que se encontraba con Killian en la aldea. Killian intentó ignorar la creciente sensación de inquietud, centrándose en cambio en su trabajo en la forja. Vertió su corazón y alma en cada arma y herramienta que creó. Su habilidad y dedicación le ganaron un respeto a regañadientes incluso de los Krans más obstinados, pero incluso cuando su reputación se hizo realidad,
Killian sabía que nunca sería verdaderamente aceptado por la aldea. Era un forastero, un humano en un mundo de extraterrestres, y ninguna cantidad de talento o trabajo duro podría cambiar ese hecho. Una tarde, cuando Killian estaba cerrando su taller por la noche, escuchó una conmoción proveniente de la plaza de la aldea. Curioso, se dirigió hacia el sonido solo para encontrar una multitud de Kerens reunidas alrededor de una figura boca abajo en el suelo. Mientras se acercaba, el corazón de Killian se hundió. Era Gruak, el jefe de la aldea. Su enorme cuerpo quieto y sin vida. Un charco de sangre oscura se extendía debajo de él. ¡Asesino! Una voz gritó y Killian se giró para ver a Kroll abriéndose paso entre la multitud. Sus ojos se volvieron locos por la furia. El humano mató a mi padre. Los ojos de Killian se abrieron en shock. ¿Qué? No. No lo hice, pero sus protestas fueron ahogadas por el furioso rugido de los Kerens. Se lanzaron hacia adelante, sus rostros contorsionados por la rabia, sus manos buscando a Killian. El humano se giró para correr, pero fue rápidamente alcanzado por la multitud. Lo agarraron sus fuertes manos, magullando su carne mientras lo arrastraban hacia el centro de la plaza. Yo no lo hice, gritó Killian luchando contra sus captores. Juro que no maté a Groneak, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los Kerens ya habían tomado una decisión. Su dolor y su ira los cegaron a la razón. Kru dio un paso adelante, sus ojos brillaban de triunfo. Ya ves, cantó el humano, es un asesino, como siempre dije, debe pagar por sus crímenes. La multitud rugió de acuerdo, sus voces se alzaron en un cántico de justicia, justicia. Killian miró a su alrededor buscando desesperadamente un rostro amigable, alguien que pudiera creer en su inocencia, pero solo encontró odio y acusación. Los Krans que una vez había considerado sus amigos, ahora aullando por su sangre. En ese momento Killian supo que no tenía opción, tenía que correr para huir de la aldea en la muerte segura que le esperaba si se quedaba. Con un estallido de fuerza nacido de la desesperación, Killian se liberó de su captor, se giró y corrió hacia el borde de la aldea. Su corazón latía con fuerza en su pecho, sus pulmones ardían por el esfuerzo. Detrás de él podía escuchar a los Kerens persiguiéndolo, sus pesados pasos tronando contra el suelo, pero Killian era más rápido. Su agilidad y velocidad humanas le daban una ventaja sobre los voluminosos alienígenas. Corrió y corrió sin atreverse a mirar atrás. Su mente se aceleraba con preguntas: ¿quién había matado realmente a Groneak y por qué lo habían incriminado por el crimen? Mientras se sumergía en el denso bosque que rodeaba la aldea, Killian sabía que tal vez nunca encontraría las respuestas que buscaba, pero una cosa era segura: nunca podría regresar a Eria. Su vida allí había terminado, destrozado por una traición que nunca había visto venir. Ahora estaba realmente solo, un fugitivo en un mundo hostil, con nada más que su ingenio y sus habilidades para mantenerlo con vida. Y mientras desaparecía en las sombras de los árboles, Killian no pudo evitar preguntarse qué le depararía el destino y si alguna vez encontraría un lugar al que llamar hogar de nuevo. Killian tropezó a través de la densa maleza. Sus pulmones ardían con cada respiración entrecortada. Había estado corriendo durante horas impulsado por un instinto primario de poner la mayor distancia posible entre él y la aldea. Pero cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras en el suelo del bosque, Killian supo que no podía seguir adelante para siempre. Necesitaba refugio, un lugar para descansar y ordenar sus pensamientos. Como si fuera en respuesta a su súplica silenciosa, Killian vio una pequeña entrada a una cueva medio escondida detrás de una cortina de enredaderas. Con cautela se acercó a la abertura, sus sentidos en alerta máxima por cualquier señal de peligro, pero la cueva parecía estar vacía, sus oscuras profundidades lo llamaban hacia adelante. Killian dudó por un momento y luego entró. El aire fresco inundó su piel empapada de sudor mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra. Killian se dio cuenta de que la cueva era mucho más grande de lo que inicialmente había pensado. Sus paredes se extendían a ambos lados, desapareciendo en la oscuridad. Intrigado, Killian presionó. Su curiosidad anuló su agotamiento, siguió el sinuoso pasadizo más profundo en la tierra, sus pasos resonando en la quietud, y entonces lo vio en el otro extremo de la cueva, iluminado por un rayo de luz que se filtraba desde una fuente invisible. Era una estructura de metal masiva, no se parecía a
Nada que Qiyán hubiera visto antes, sus líneas elegantes y superficies brillantes, un marcado contraste con las ásperas rocas que lo rodeaban. A medida que se acercaba, Qiyán se dio cuenta de que era una nave espacial, una antigua nave que había escondido en esta cueva durante siglos incontables. Su casco estaba picado y marcado, un testimonio de las innumerables batallas que había soportado. Con manos tembloras, Qiyán extendió la mano y tocó la superficie de la nave, maravillándose de los extraños símbolos grabados en su piel de metal. Había escuchado historias de las grandes civilizaciones humanas que una vez gobernaron las estrellas, pero nunca se había atrevido a soñar que algún día podría estar en presencia de su tecnología. De repente, un suave silbido llenó el aire y un panel en el costado de la nave se abrió, revelando un pequeño compartimiento. Qiyán miró dentro, su corazón acelerado por la anticipación. Allí, anidado en una cama de espuma suave, era una armadura. Su superficie pulida brillaba en la tenue luz. Qiyán extendió la mano y levantó el casco, sintiendo su peso en sus manos. Cuando lo giró, notó una pequeña inscripción grabada en el interior del casco. Estaba escrito en un antiguo idioma humano, uno que Qiyán había estudiado en secreto lejos de las miradas indiscretas de los Kerens. Al guerrero que nos encuentre armadura, la inscripción decía, que te conceda la fuerza y el coraje para enfrentarte a todos los que amenacen a los inocentes. Qiyán sintió una oleada de emoción que lo invadió, una mezcla de asombro y determinación. Sabía que esta armadura estaba destinada para él, que había estado esperando en esta cueva durante siglos, destinada a ser manejada por una mano humana, una vez más con un sentido de propósito que nunca antes había conocido. Qiyán Daun sintió que su poder fluía a través de él como un río de acero fundido. Sabía que tenía que regresar a la aldea para enfrentar a Crow y limpiar su nombre. Pero más que eso, sabía que tenía un destino mayor, un llamado que iba más allá de las mezquinas disputas de los Kerens. Era un guerrero, un campeón de la justicia. Y usaría esta armadura para proteger a los débiles e inocentes sin importar el costo. Mientras salía de la cueva, el sol poniente brillaba en su armadura pulida. Qiyán sintió una sensación de esperanza y determinación que nunca antes había conocido. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se avecinara, armado con la fuerza y el coraje de su herencia humana. Mientras Qiyán se acercaba a la aldea, su corazón se aceleró con una mezcla de anticipación y temor. La antigua armadura humana se sentía como una segunda piel, su poder vibraba por sus venas con cada paso. Las Kerens que lo vieron entrar a la plaza del pueblo jadearon en estado de shock, sus ojos abiertos con incredulidad. Nunca habían visto nada como la brillante armadura que envolvía el cuerpo de Qiyán. Su superficie pulida reflejaba la luz del sol como un faro de esperanza. Cruel emergió de la multitud, su rostro contorsionado por la rabia y la confusión. ¿Qué truco es este?, gruñó su mano buscando el arma a su lado, pero antes de que pudiera sacar su espada, Qiyán pronunció su voz amplificada por el sistema de comunicación incorporado de la armadura. Estoy aquí para limpiar mi nombre, declaró, sus palabras resonando al otro lado de la plaza. No maté a Gronek y puedo probarlo. Los Karan murmuraron entre ellos, su duda e incertidumbre palpables, pero Qiyán se mantuvo erguido. Su armadura de brazo le otorgaba una fuerza y confianza que nunca antes había conocido, y entonces una figura salió de detrás de Crow, sus ojos fijos en Qiyán. Era la hermosa chica alienígena que había visto entre los bandidos, sus delicados rasgos grabados con una mezcla de miedo y esperanza. Él dice la verdad, dijo, su voz temblando ligeramente. Soy la hermana de Kroll, Laxia, y sé quién mató realmente a Gronek. La multitud se quedó en silencio, su atención fija en la improbable pareja. Qiyán sintió que su corazón saltaba un latido mientras miraba a Laxia, su valentía y honestidad brillando a pesar de su obvio miedo. Juntos Qiyán y Laxia contaron su historia, revelando la verdad detrás del asesinato de Gronek. Hablaron de los celos y el odio de Kroll hacia su complot para incriminar a Qiyán por el crimen. Hablaron de los bandidos que habían obligado a Laxia a unirse a ellos, amenazando su vida si se negaba. Mientras hablaban, Qiyán se sintió atraído por Laxi de una manera que nunca antes había experimentado. Su fuerza y resistencia en frente a la adversidad, su inquebrantable compromiso con la verdad, todo resonó con algo profundo dentro de él. Y mientras las Kerens escuchaban, su ira y sospecha lentamente dieron paso a la comprensión y al remordimiento. Se dieron cuenta de que habían sido demasiado rápidas para juzgar, demasiado ansiosas por creer lo peor del humano entre ellos. Al final, fue el propio Crow quien confesó el asesinato. Su culpa y vergüenza eran demasiado grandes para soportarlas por más tiempo. Fue puesto bajo custodia,
Su destino estaba sellado por sus propias acciones cuando la multitud se dispersó. Qiyán se volvió hacia Laxia, su corazón latía con fuerza con una nueva emoción. Gracias, dijo suavemente, extendiendo la mano para tomar su mano. No podría haber hecho esto sin ti. Laxia sonrió, sus ojos brillaban con una calidez que hizo que la respiración de Qiyán se atascara en su garganta. Tú también me salvaste, respondió, sus dedos se entrelazaron con los de él de más maneras de las que sabes. En los días que siguieron, Qiyán y Laxia se acercaron más, su vínculo forjado por las pruebas que habían enfrentado juntos, pasaron largas horas hablando, compartiendo sus esperanzas y sueños, sus miedos y dudas, y mientras exploraban las profundidades de sus sentimientos mutuos, Qiyán se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más precioso que cualquier armadura o tecnología antigua. Había encontrado el amor puro y verdadero en los lugares más improbables. Las Kerens también comenzaron a ver a Qiyán bajo una nueva luz. Se maravillaron de su fuerza y coraje, de la forma en que había defendido lo correcto incluso frente a probabilidades abrumadoras. Comenzaron a tratarlo con un respeto recién descubierto, reconociendo la verdadera medida de su carácter. Y así, mientras Qiyán y Laxia miraban hacia el futuro, sabían que habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Se tenían el uno al otro y tenían la fuerza de sus convicciones, y con el poder de la antigua armadura humana a su lado, sabían que podían enfrentar juntos cualquier desafío que les aguardara. En las semanas posteriores al regreso triunfal de Qiyán y la revelación de la verdad, él y Laxia se sintieron irresistiblemente atraídos el uno al otro. Lo que había comenzado como una asociación forjada en el crisol de peligro y propósito compartidos ahora floreció en algo más profundo, una conexión que trascendía los límites de sus diferentes mundos. Se escabulleron a la antigua nave espacial siempre que podían, encontrando consuelo y privacidad dentro de sus paredes metálicas. En la tenue luz del interior de la nave, se exploraron el uno al otro. Al principio tentativamente, luego con creciente pasión y urgencia, Qiyán se maravilló de la suavidad de la piel de Laxus mientras trazaba las yemas de los dedos a lo largo de las elegantes líneas de su clavícula hasta la curva de su cintura. Ella se estremeció con su toque. Sus rápidos ojos plateados se oscurecieron de deseo. No se necesitaron palabras cuando se unieron en una maraña de extremidades y suspiraron perdiéndose en el calor del momento. Después, yacieron entrelazados, sus cuerpos brillaban de sudor. Laxia apoyó la cabeza en el amplio pecho de Qiyán, escuchando el constante latido de su corazón. Nunca pensé que podría sentirme así, murmuró su voz suave con asombro, especialmente no sobre un humano. Qiyán se rió entre dientes, el sonido retumbó a través de él. Supongo que ambos estamos llenos de sorpresa. Le apartó un mechón de cabello de la cara, maravillándose de las delicadas puntas de sus orejas, la tenue tracería de escamas a lo largo de la línea del cabello que la marcaba como distintivamente alienígena pero dolorosamente hermosa para él. Laxia se incorporó sobre un codo buscando en su rostro qué es esto entre nosotros. Qiyán. Es solo la emoción de fruta prohibida, la emoción de lo desconocido, consideró la pregunta eligiendo sus palabras con cuidado. Creo que es más que eso. Cuando estoy contigo me siento completo, como si hubiera encontrado una pieza perdida de mí mismo que nunca supe que estaba perdida. Sus ojos brillaron en la tenue luz. Me siento de la misma manera, como si el universo nos hubiera unido por una razón. Puso su palma contra su mejilla, su piel fresca y suave contra su barba incipiente. Pero, ¿qué pensarán los demás? Un humano y una Karen es algo inaudito. Qiyán cubrió su mano con la suya. Lo sé, pero estoy dispuesto a enfrentar lo que venga mientras estés a mi lado. Ya hemos demostrado que juntos somos más fuertes que separados. Los labios de Laxia se curvaron en una sonrisa que hizo que su pulso se acelerara. Juntos entonces no importa. Que ella selló una promesa con un beso abrasador que los dejó a ambos sin aliento. Fue en el resplandor de uno de esos encuentros apasionados que Qiyán rozó accidentalmente un panel oculto en el mamparo, provocando una reacción en su armadura. Donde yacía cerca, un suave zumbido llenó el aire y una pantalla holográfica cobró vida, bañando a los amantes en un misterioso resplandor azul. Saludos, soldado. Una voz incorpórea resonó por la cámara sobresaltando a Qiyán y Laxia. Yo soy el sistema de inteligencia artificial designado como Prometeo.
Encargado de supervisar el proyecto Titán, Killian configuró su corazón acelerado con una mezcla de emoción y temor. ¿Proyecto Titán?, preguntó su voz apenas por encima de un susurro afirmativo. Prometeo, respondió su tono clínico y distante. El proyecto Titán era un programa militar humano clasificado iniciado hace siglos con el objetivo de crear una nueva raza de supersoldados. La armadura que ahora poseemos es la culminación de ese proyecto diseñado para mejorar la fuerza, la velocidad y la resistencia del usuario a niveles sobrehumanos. Laxia jadeó, sus ojos abiertos con asombro y miedo. Killian, esto es increíble, respiró su mano, extendiéndose para tocar la superficie brillante de la armadura. Pero, ¿por qué se abandonó este proyecto? ¿Qué pasó con los otros soldados? Prometeo guardó silencio por un momento como si considerara su respuesta. El proyecto Titán fue cancelado debido a complicaciones imprevistas, dijo al fin, su voz teñida. Era algo que casi sonaba como arrepentimiento. Los soldados que se sometieron al proceso de mejora se volvieron inestables, sus mentes y cuerpos incapaces de hacer frente a la inmensa poder que ejercían. Al final, tuvieron que ser neutralizados. Killian sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación de bowing que no podía quitarse de encima. ¿Y qué hay de mí?, preguntó su voz temblando ligeramente. ¿Me pasará lo mismo a mí? Negativo, Prometeo, respondió su tono casi tranquilizador. La armadura ha sido modificada y mejorada desde el proyecto original, sus sistemas optimizados para minimizar el riesgo de deterioro mental y físico. Tu soldado ha sido elegido para ejercer este poder por una razón: posees la fuerza de carácter y la pureza de corazón necesarias para dominar las capacidades de la armadura. Killian y Laxia intercambiaron una mirada, sus mentes dando vueltas con las implicaciones de la palabra de Prometeo DS. Sabían que esta revelación lo cambiaría todo, que el destino de Killian ahora estaba inextricablemente ligado al destino de la galaxia misma. En los días que siguieron, Killian se lanzó a entrenar con la armadura, empujándose al límite de su resistencia y más allá. Se maravilló de las increíbles hazañas que ahora podía realizar. La forma en que su cuerpo se movía con una gracia y un poder que nunca antes había conocido. Pero incluso mientras se deleitaba con sus nuevas habilidades, Killian no podía deshacerse de la sensación de inquietud que le carcomía la parte posterior de su mente. Sabía que el poder de la armadura tenía un precio, que tendría que estar alerta y tener una voluntad fuerte para resistir las tentaciones que venían con una fuerza tan inmensa. El día comenzó como cualquier otro, con los aldeanos carianos realizando sus rutinas diarias. Felizmente inconscientes del peligro inminente, Killian y Laxia estaban en medio de una sesión de entrenamiento, perfeccionando sus habilidades y probando los límites de la antigua armadura. Cuando las primeras explosiones sacudieron el suelo bajo sus pies, la cabeza de Killian se levantó de golpe. Sus ojos se entrecerraron mientras escaneaba el horizonte. ¿Lo que era que?, preguntó, su voz tensa por la alarma. Laxia negó con la cabeza, su propia expresión reflejando su preocupación. No lo sé. Pero no puede ser bueno. Corrieron de vuelta a la aldea, sus corazones latían con una sensación de pavor a medida que se acercaban los sonidos del caos y la destrucción se hicieron más fuertes, acentuados por los gritos de los aterrorizados aldeanos. Killian se detuvo en el borde del asentamiento, sus ojos se abrieron con horror ante la escena. Frente a él una horda de asaltantes alienígenas, sus cuerpos vestidos con elegantes armaduras negras y erizados con armamento avanzado, arrasaban por las calles disparando indiscriminadamente a todo lo que se movía. Por los dioses, Laxia respiró, su voz temblando de miedo e ira. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? La mandíbula de Killian se apretó, sus manos se curvaron en puños a sus costados. No lo sé. Pero no voy a dejar que destruyan nuestra casa. Se giró hacia Laxia, sus ojos ardían de determinación. Pon a los aldeanos a salvo, los mantendré a raya. Laxia vaciló, su mirada buscando su rostro. Killian, no puedes enfrentarlos, solo hay demasiados. Extendió la mano ahuecando su mejilla con su mano acorazada. Tengo que intentarlo, soy el único que puede. Ella se inclinó hacia su toque, sus ojos brillaban con lágrimas. Ten cuidado, mi amor, vuelve a mí. Killian asintió con la garganta apretada por la emoción. Lo haré, lo prometo. Con un último beso feroz se separaron. Laxia corriendo para reunir a los aldeanos, mientras Killian se giraba para enfrentar a la horda que se aproximaba. Avanzó, su armadura brillando con una luz de otro mundo mientras activaba todo su poder. Los asaltantes se giraron para enfrentarlo, sus armas apuntando a su forma que avanzaba. Humano tonto, uno de ellos gruñó, su voz distorsionada por el casco que llevaba. ¿Te atreves a enfrentarte a nosotros?
Los labios de Qiyán se curvaron en una sonrisa sombría. Me atrevo a defender mi hogar y mi gente. Elegiste la aldea equivocada para atacar. El asaltante rió un sonido áspero de clasificación. Ya veremos sobre eso. Disparó su arma, un rayo abrasador de energía que habría vaporizado a un hombre común donde estaba parado, pero Qiyán ya no era un hombre común. Levantó la mano, y el rayo rebotó en la energía de su armadura. El escudo se disipó inofensivamente en el aire. La risa del asaltante murió en su garganta, reemplazada por un jadeo ahogado de incredulidad. Qiyán no le dio la oportunidad de recuperarse, saltó hacia adelante, su armadura aumentó su fuerza impulsándolo a través de la distancia entre ellos de un solo salto. Su puño se conectó con el casco del asaltante, rompiéndolo como una cáscara de huevo y enviando al alienígena volando hacia atrás en un montón arrugado. Los otros asaltantes abrieron fuego. Una descarga de rayos de energía y una explosión de plasma que habría reducido un edificio ordinario a escombros, pero Qiyán se mantuvo firme. Su armadura absorbió la peor parte del asalto y le permitió avanzar. Un Juggernaut implacable de furia justa se movió entre los asaltantes como un torbellino. Sus puños y pies blindados golpearon con una fuerza devastadora. Los huesos se hicieron añicos. La armadura se arrugó y los cuerpos volaron por el aire mientras desataba todo el poder de la armadura del titán sobre los invasores. Los asaltantes contraatacaron con ferocidad desesperada. Sus armas y armaduras no eran rival para la fuerza y la velocidad mejoradas de Qiyán, pero eran disciplinados. Y bien y rápidamente adaptaron sus tácticas para intentar flanquearlo buscando abrumarlo con grandes números. Qiyán apretó los dientes al sentir los impactos de sus golpes contra su armadura, los escudos de energía parpadeando y tensándose bajo el ataque. Sabía que no podía mantener esto para siempre, que incluso con las mejoras de la armadura todavía era solo un hombre contra un ejército, pero se negó a rendirse, se negó a dejar que los asaltantes destruyeran la aldea y la gente por la que había llegado a preocuparse tan profundamente. Pensó en Laxia, en el amor y la confianza que había depositado en él, y sacó fuerza de ese vínculo dejando que alimentara su determinación y su voluntad de luchar. Y luego, justo cuando comenzaba a sentir los primeros indicios de fatiga, escuchó una voz familiar gritar detrás de él. Qiyán giró sus ojos abriéndose de sorpresa y alivio cuando vio a Laxia parada allí con un arma improvisada en sus manos, y ella no estaba sola. Detrás de ella, armados con cualquier arma que pudieran encontrar, estaban los aldeanos. Karen, sus rostros eran sombríos y decididos, sus ojos ardían con la misma resolución feroz que Qiyán sintió arder en su propio corazón. Estamos contigo, Qiyán. Laxia gritó, su voz resonando con orgullo y desafío. No dejaremos que estos invasores tomen nuestro hogar. Qiyán sintió una oleada de emoción brotar dentro de él, un feroz e inquebrantable vínculo de parentesco y lealtad. Sintió su voz áspera con gratitud y amor. Juntos entonces mostrémosle a estos bastardos lo que sucede cuando se meten con nuestra aldea. Con un rugido de desafío, los clans cargaron hacia adelante, sus armas brillando a la luz del sol mientras se unían a la refriega. Qiyán luchó junto a ellos, su armadura un faro de esperanza y coraje en medio del caos. La batalla rugía, el aire denso con el olor a ozono y los gritos de los heridos y moribundos, pero lenta e inexorablemente la marea comenzó a cambiar. Los asaltantes, enfrentados al poder combinado de la armadura de Qiyán y la feroz determinación de los aldeanos carianos, comenzaron a flaquear y retirarse, rompieron filas, su disciplina destrozándose bajo el ataque implacable de los defensores. Qiyán presionó la ventaja, su armadura brillando más que nunca mientras desataba una devastadora descarga de energía. Hizo que los asaltantes restantes huyeran por sus vidas mientras el polvo se asentaba y los últimos invasores desaparecían en el horizonte. Qiyán se giró para encarar a los aldeanos. Su corazón se llenó de orgullo y gratitud. Lo hicieron, dijo, su voz ronca por el agotamiento y la emoción. Salvaron su hogar. Laxia dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría y alivio. No, Qiyán, lo hicimos juntos. Lo abrazó sin importarle la sangre y la mugre que cubrían su armadura. Qiyán la abrazó, saboreando la sensación de tenerla en sus brazos, sabiendo que habían enfrentado este desafío y emergido victoriosos. A su alrededor, los aldeanos estallaron en vítores y gritos de triunfo. Sus rostros se iluminaron con la feroz alegría de la supervivencia, con el orgullo de saber que se habían mantenido unidos frente a probabilidades abrumadoras. Pero incluso mientras celebraban,
Qiyán sabía que esto era solo el comienzo. Los asaltantes habían sido un enemigo formidable, pero Prometeo había advertido de una amenaza mayor que acechaba en el horizonte, una fuerza malévola que buscaba esclavizar o destruir toda la vida en la galaxia. Miró sobre la aldea los rostros alienígenas que una vez lo habían mirado con desprecio y burla, ahora brillaban con gratitud y respeto. Él sabía que tenía un largo camino por delante, un desdesi que lo pondría a prueba hasta los límites de su fuerza y coraje, pero con Laxia a su lado y el poder de la armadura titán a su mando, Kilia sabía que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se avecinara. Había encontrado su verdadero propósito y no descansaría hasta que la galaxia estuviera a salvo de las fuerzas de la oscuridad que amenazaban con engullirla. Y así, cuando el sol comenzó a ponerse sobre la aldea y los Kerens comenzaron el largo proceso de reconstrucción y curación, Qiyán miró a las estrellas. Su corazón se llenó de una sensación de esperanza y determinación. Estaba listo para abrazar su destino, para convertirse en el héroe que la galaxia necesitaba tan desesperadamente, y sabía que no importaban las pruebas y tribulaciones que le aguardaran, nunca dejaría de luchar por lo que era correcto para las personas que amaba y los ideales en los que creía, porque él era Qiyán, el humano que se había levantado de la burla para convertirse en el salvador de la galaxia, el hombre que había demostrado de una vez por todas que la fuerza del espíritu humano nunca podría subestimarse. En las semanas posteriores a la batalla, Qiyán y Laxia trabajaron incansablemente para ayudar a los Karen a reconstruir su aldea. La comunidad, una vez dividida, ahora estaba unida. Su vínculo se forjó a través del crisol de las dificultades y el triunfo compartidos. La armadura de Qiyán, una vez una fuente de miedo y desconfianza, se convirtió en un símbolo de esperanza y protección. Un recordatorio de la fuerza que yacía dentro del espíritu humano a medida que la aldea comenzaba a prosperar una vez más. Qiyán y Laxia sabían que su trabajo estaba lejos de terminar. La amenaza de los asaltantes era solo el comienzo. Un preludio de los peligros mayores que acechaban más allá de las estrellas. Con las advertencias de Prometeo resonando en sus mentes, comenzaron a planificar y prepararse, acercándose a otros asentamientos y forjando alianzas con aquellos que compartían su visión de una galaxia en paz. A pesar de todo, su amor mutuo solo se hizo más fuerte. Un faro de luz en un universo lleno de oscuridad. Eran almas gemelas en todos los sentidos de la palabra. Sus destinos se entrelazaron por los hilos del destino y el poder de la armadura del titán. Y luego, un día que amaneció como cualquier otro, una extraña nave apareció en el horizonte, su elegante cerdo plateado brillando bajo el sol de la mañana. La aldea observó con asombro cómo descendía del cielo para posarse en las afueras del asentamiento. Qiyán y Laxia estuvieron entre los primeros en acercarse a la nave. Sus corazones latían con una mezcla de curiosidad e intrepidación. Al acercarse, una escotilla se abrió en el costado de la nave y emergió una figura alta y orgullosa con un uniforme blanco y dorado impecable. Saluda la figura, dijo su voz profunda y resonante. Soy el almirante Zoran de la Alianza Galáctica. Venimos en paz buscando al conocido como Qiyán, el portador de la armadura titán. Qiyán dio un paso adelante, su armadura brillando bajo la luz del sol. Soy Qiyán, dijo su voz firme y fuerte. ¿Qué te trae a nuestra aldea? El almirante Zoran sonrió, sus ojos cálidos y amables. Hemos oído hablar de tus hazañas, Qiyán, de la valentía y el altruismo con el que has defendido a esta aldea y a su gente. La Alianza Galáctica necesita héroes como tú para enfrentarse a la oscuridad que amenaza con engullirnos a todos. Los ojos de Qiyán se abrieron. Su corazón se aceleró con una repentina comprensión de la mayor amenaza de la que Prometeo advirtió. Dijo en voz baja, ¿lo sabes? El almirante Saura sintió. Gravemente. Lo hacemos y creemos que tú, Qiyán, con el poder de la armadura del titán y la fuerza de tu espíritu, o la clave para detenerlo. Qiyán se volvió hacia Laxia, sus ojos buscando su rostro. ¿Qué piensas, mi amor? ¿Deberíamos unirnos a ellos? Laxia sonrió, su mano se extendió para tomar la suya. Donde tú vayas, yo voy, dijo simplemente, juntos siempre. Qiyán asintió. Su corazón se hinchó de amor y gratitud, se volvió hacia el almirante Son. Su voz resonó con determinación. Nos uniremos a ustedes, dijo con firmeza. Lucharemos contra esta amenaza y ganaremos por el bien de la galaxia y por el bien de todas las personas que amamos. El almirante Saran inclinó la cabeza en respeto. Entonces vengan,
Killian y Laxia, su destino los espera de la mano. Killian y Laxia abordaron la nave. Sus corazones llenos de esperanza y propósito, sabían que el camino por delante sería largo y difícil, que enfrentarían desafíos y peligros más allá de todo lo que jamás habían conocido, pero también sabían que se tenían el uno al otro y que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Estaban listos para abrazar su destino, para convertirse en los héroes que la galaxia necesitaba tan desesperadamente cuando la nave despegaba y se elevaba hacia el cielo. Killian y Laxia miraron la aldea que se había convertido en su hogar, los rostros de las personas que habían llegado a amar y proteger. Sabían que siempre les importaría, llevarían un pedazo de este lugar con ellos sin importar a dónde los llevara su viaje, y cuando se giraron para mirar las estrellas, sus manos se apretaron fuertemente. Sabían que estaban listos para lo que fuera que les aguardara. Eran Killian y Laxia, el humano y el extraterrestre, el guerrero y el sanador, los amantes y las almas gemelas juntos, lucharían por la galaxia, por las personas que amaban y por el futuro en el que creían, y nunca dejarían de luchar. Nunca dejarían de creer hasta que la oscuridad fuera vencida y la luz de la esperanza y la paz brillara una vez más, porque eran los héroes de la galaxia, los campeones de la justicia y la rectitud, los faros de la esperanza en un universo que los necesitaba tan desesperadamente, y nunca descansarían hasta que su misión estuviera completa, hasta que la galaxia estuviera a salvo y libre una vez más, mientras la nave desaparecía en la inmensidad del espacio. Los Carian de la aldea miraron al cielo, sus corazones se llenaron de orgullo y gratitud, sabían que habían sido bendecidos por haber presenciado el nacimiento de una leyenda, el ascenso de un héroe que cambiaría el curso de la historia, y sabían que sin importar lo que les deparara el futuro, siempre recordarían al humano llamado Killian, el hombre que llegó a ellos como un extraño y se fue como un salvador, el guerrero que había demostrado de una vez por todas que la fuerza del espíritu humano nunca podía subestimarse.